un mensaje al cual había titulado Mis himnos, basándome en los salmos de David, los distintos salmos de David, que son hermosos, son poéticos, tendemos a parafrasearlos de memoria, tendemos a cantarlos, solemos cantarlos. De hecho acabamos de cantar varios salmos hace un rato, y inclusive hasta los rezamos, los oramos, los repetimos de memoria, los usamos inclusive en nuestras propias oraciones, en nuestras propias peticiones, en nuestras propias canciones, en nuestras propias alabanzas. Algunos hasta se han un poco apropiado de esos salmos, componiendo distintas melodías con los mismos salmos, y son hermosos. Son hermosos, suenan poéticos, pero más allá de la poesía que contienen, son salmos que son literales. La escritura que contiene, las palabras que contiene, la prosa que contiene, son realmente literales, porque son oraciones que los distintos salmistas iban levantando a Dios a lo largo de sus vidas, mediante las distintas situaciones, las distintas adversidades que se encontraban atravesando. Son realmente literales, y es hermoso conocer el contexto de cada uno de los salmos, el contexto, la historia que hay detrás de cada uno de los salmos, porque es hermoso cantar como cantábamos recién: temprano yo te buscaré, mi alma está pegada a ti, mi socorro has sido tú, porque tu diestra me ha sostenido. Pero detrás de cada salmo hay una historia que es hermoso conocer, porque le da sentido a cada uno de los salmos, le da sentido a las escrituras. Es más que una poesía. Es como aquella canción que levantamos en un momento de incertidumbre, de tristeza, de depresión. Cuando cantás esa canción de una manera sentida, producto de la adversidad, de la circunstancia que estás atravesando, cobra otro valor, muy diferente a cuando cantamos y repetimos una canción aprendida de memoria, como decía hace un rato. Es muy diferente cómo suena, y es muy diferente leer el salmo conociendo el contexto histórico, y es muy diferente cantar y orar ese salmo conociendo el contexto de lo que estaban viviendo los distintos salmistas. Y David escribe un salmo que yo se los voy leyendo, pero este salmo está en el Salmo 63, que lo sabemos de memoria. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y es hermoso este salmo. Hay un salmo similar también en el capítulo 42, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Este no es de David, es de uno de los hijos de Coré. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre las voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde del monte de Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
tomé estos dos salmos como punto de partida. En primer lugar, porque me encanta el contexto del Salmo 63, porque se cree que ese salmo David lo compuso 42, 63 y 42. David lo compuso a ese salmo en el desierto, literalmente, aparentemente guardándose, porque Absalón en ese momento se había levantado en contra de David y evidentemente David estaba resguardándose, había huido. Y en ese momento, en medio del desierto, en medio de la soledad, levanta este salmo que dice: Dios mío eres tú, de madrugadas te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. David estaba en el medio del desierto, seguramente estaba pasando literalmente hambre, seguramente estaba pasando literalmente sed. Y él toma esta necesidad humana que seguramente estaba soportando, la necesidad de comer, de alimentarse, la necesidad de beber agua, de hidratarse, comparándola, equiparándola con el hambre y la sed por la presencia de Dios. David compara el hambre y la sed física, el hambre y la sed que cualquier ser humano puede sentir, con el hambre y la sed por la presencia de Dios. Hambre y sed por la presencia de Dios, que es algo que estuve sintiendo, una frase que me estuvo viniendo a la cabeza mucho esta última semana. Ese hambre y esa sed por la presencia de Dios, que necesitamos recuperar, que necesitamos tener, porque uno come mínimo cada 24 horas, por lo menos necesita una comida diaria, mínimo. Y muchas veces tendemos a comer cosas que nos llenan, pero no nos alimentan, no nos nutren. No sé quiénes llevan mínimo una dieta balanceada, es decir, como nutrientes, como lo que necesito para nutrirme, para alimentarme, y otros simplemente comen para llenarse. Y no es lo mismo comer una milanesa frita que una milanesa al horno, no es lo mismo comer un plato de arroz que un plato de papas fritas, no es lo mismo. Las dos llenan, las dos sacian, pero no las dos alimentan, no las dos nutren de la misma manera. No te alimenta de la misma manera la comida al horno que la comida frita, no te alimenta de la misma manera un alfajor que una manzana, no te alimenta de la misma manera. Y es necesario, yo siempre ustedes me conocen y saben, y siempre digo, soy partidario de la actividad física, del hacer ejercicio, del llevar una dieta balanceada, saludable, no digo estricta, pero el comer sano, el alimentarse, el desayunar, uno necesita mínimo desayunar, almorzar, merendar, cenar, para nutrir el cuerpo, para darle al cuerpo los nutrientes que necesita para llevar una dieta saludable, que las arterias no se tapen, que los niveles de colesterol se mantengan estables, para cuidarse a largo plazo. Porque si no te cuidas, en algún momento el cuerpo te pasa factura, en algún momento sí o sí el cuerpo te pasa factura. Entonces, como les decía, no es lo mismo comer una milanesa frita que una milanesa, no es lo mismo comer comida frita que comida al horno. ¿Por qué hago mención de esto? Porque lo mismo pasa con el espíritu, que me encanta cómo David toma como ejemplo su hambre y su sed que estaba soportando en el medio del desierto y la lleva al plano espiritual, diciendo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela a ti, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, oh Dios mío, tengo hambre y sed de ti. Porque alimentamos el cuerpo, porque cuando tenemos hambre tendemos a comer, inclusive hasta tendemos a engañar el estómago o tomando mate o comiendo galletitas o lo que venga, pero alimentamos el cuerpo, mal o bien, pero nos olvidamos de alimentar el espíritu, que es algo que necesitamos hacer a diario. Tendemos a creer que alimentar el espíritu se trata de congregarnos semanalmente y no nos damos cuenta de que es a diario que necesitamos buscar la presencia de Dios para alimentarnos de su palabra, para alimentarnos de lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos de la presencia de Dios. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios, que por eso hoy cantábamos inclusive la necesidad de escuchar
hablar al Padre, la necesidad de volver a estar en comunión con la presencia de Dios, de volver a ser como niños. Esta semana estaba recordando bastante mi infancia, producto de esto que estoy predicando en este momento, porque cuando éramos chicos, nosotros, ustedes saben que nos criamos en este contexto de iglesia, nos criamos en reuniones, nos criamos escuchando prédicas, cantando, entonces es algo que lo tenemos muy normalizado. Y recordaba cuando la iglesia comenzó hace 19 años atrás, en el año 2005, que comenzamos, algunos se acordarán, que comenzamos siendo una luz en el camino, y en ese momento venía el pastor Marcelo Marra junto con Liliana Marra a predicar, y él siempre contaba la misma anécdota de que la primera vez que vino a este lugar, a nosotros no nos conocía demasiado, a mí, a mis hermanos, a mí. Entonces cuando él llegó la primera vez a predicar, él tenía una forma de hablar como si estuviera enseñando, como si fuera un maestro. Entonces escucharlo hablar, si no te gustaba escuchar hablar una clase, ponele, si te terminabas durmiendo. Entonces él tenía miedo, y cuando llegó la primera vez siempre cuenta que nos vio a nosotros tan chiquitos. Yo tenía 5 años, mi hermana tenía 4 años, mis otros hermanos tenían, si mal no recuerdo, 7, 12 más o menos. Éramos todos chiquitos. Entonces cuando él llega y nos encuentra a nosotros, dice: ¿qué hago? ¿Qué predico ahora? Que estos chicos se me van a dormir, se me van a aburrir, se me van a ir. ¿Qué predico ahora? Y cuando nos ve a nosotros, nos ve ahí todos sentaditos, no solamente escuchando, sino bañados en moco, llorando por la presencia de Dios, que es algo que para nosotros era muy común. Como cantábamos hoy, llorar como un niño por la presencia de Dios. Y con el paso de los años, hoy tengo 25, mis hermanos también ya crecieron, cambió un poco, por lo menos mi forma de recibir cuando estoy en la presencia de Dios, mi forma de alimentarme de la presencia de Dios. Porque a lo mejor ya no es como cuando era un niño que lloraba a moco tendido, a lo mejor no es, hay veces que sí, puede que sí. Hay veces que el Espíritu Santo te toca y no te podés resistir a la presencia de Dios. Y yo cuando era chico también me preguntaba cómo hacían los predicadores inclusive para estar ministrando y que la gente reciba y que la gente se emocione y llore y se manifieste. Y vos ves a ciertos predicadores impolutos ministrando y no les pasa nada. Yo cuando era chico no concibía estar ahí en la iglesia sin terminar llorando literalmente como un niño, sin terminar derramándome como un niño. Y por eso les leía hoy el versículo de lo que dijo Jesús: si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque un poco, no es que uno se insensibiliza ante la presencia de Dios, pero en cierto modo es como que uno se acostumbra. Y a mí me pasa inclusive que estoy acá adelante predicando, orando, ministrando, y veo cómo algunos lloran, cómo otros se manifiestan, cómo otros parece que están convulsionando de la presencia de Dios que están recibiendo, y yo acá por lo menos hay veces que no siento absolutamente nada. Y me doy cuenta de que la presencia de Dios evidentemente se manifiesta y algo pasa en el corazón de cada uno, principalmente por los testimonios que después también hay de cómo Dios habló, de cómo Dios ministró, de cómo es evidente que es la presencia de Dios la que ministra. Más allá de que alguno se duerme, más allá de que alguno cabecea, porque desde acá arriba, desde acá se ve todo, cómo la presencia de Dios ministra, cómo la presencia de Dios se derrama, se manifiesta. Y uno acá adelante se mantiene sobrio, se mantiene impoluto. Y a veces inclusive hasta te preguntás si realmente está pasando algo, y evidentemente sí, principalmente por los testimonios. Pero el miércoles inclusive meditaba en esto en la reunión del Espíritu Santo. Ustedes saben, y además está recordar, nunca está de más recordarlo, pero siempre tenemos la reunión del Espíritu Santo los miércoles a las 7 de la tarde, en donde dedicamos a buscar pura y exclusivamente la presencia de Dios, sin estructuras, sin cronogramas. Es una hora la que le dedicamos a que el Espíritu Santo, por eso se llama reunión del Espíritu Santo, porque es para que el Espíritu Santo se manifieste y haga lo que quiera, y que le podamos adorar y que le busquemos a Él, que le adoremos a Él sin necesidad de
pedirle nada en base a nuestras necesidades, sin pedirle nada de lo que necesitamos, nada más que su presencia. Es buscarle a Él y nada más que a Él, es conectarnos con Él mediante la adoración. Mediante la adoración, como la iglesia primitiva en Hechos 2, cuando narra que se reunían en una misma casa y eran 120 y simplemente cantaban y adoraban y buscaban. La verdadera iglesia, la iglesia comenzó así, un grupo de personas que se juntaban en una casa a esperar la promesa del Padre. Quédense aquí en Jerusalén y no se vayan hasta que seas investido de poder de lo alto, hasta que reciban la promesa del Padre que era el Espíritu Santo. Y a eso se reunían, a esperar la promesa del Padre que era el Espíritu de Dios. Y es necesario que volvamos a ese modelo original de reunirnos para buscar simplemente la presencia de Dios, y por eso tenemos la reunión de los miércoles. Pero muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces producto del afán, de la ansiedad, de las responsabilidades que tenemos, las responsabilidades diarias. Muchas veces perdemos ese hambre, esa sed por buscar la presencia de Dios. Que a mí me pasa. Hay veces que llego acá a las 7 de la tarde los miércoles, después de haber trabajado, después de haber hecho mis distintas actividades, uno llega cansado, al igual que les pasa a cualquiera de ustedes, inclusive en la reunión de los domingos. Uno puede que llegue cansado y uno no tiene la misma disposición a recibir la presencia de Dios. Lamentablemente muchas veces perdemos ese hambre, esa sed por la presencia de Dios. Y hoy, como yo recordaba y les contaba que recordaba mi infancia, que no concebía estar en la iglesia sin terminar llorando a moco tendido por sentir la presencia de Dios en mi vida, esta semana sentía de volver a ser como un niño en la presencia de Dios, de derramar nuestros corazones delante de la presencia de Dios y recuperar ese hambre y esa sed por la presencia de Dios. Porque tendemos a creer que saciarnos de la presencia de Dios basta con venir una vez a la semana, congregarnos, escuchar una palabra y como si fuera con eso. Y pregunto, ¿con comer una vez a la semana te basta? ¿Te basta con tomar agua una vez a la semana? El ser humano, para tener una dieta balanceada, más o menos, mínimo tiene que comer la porción justa cada 3 horas por lo menos. Una fruta, implementar verdura, comida sana. El ser humano tiene que comer mínimo 3 veces al día por lo menos. 6 si comés cada 3 horas, ponele que ingerís alguna que otra fruta entre las comidas para comer sanamente, para no comer frituras, como les decía hoy. Trasladándolo al plano espiritual, ¿te basta con comer una vez a la semana? Bueno, pero también vengo los miércoles. 2 veces a la semana. Se mata de hambre tu espíritu. Tu espíritu se muere de hambre. Y es necesario entrar en conciencia, ser conscientes de que tenemos que alimentarnos a diario por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, porque cada día tenemos que volver a buscar la presencia de Dios y alimentarnos de la presencia de Dios. Y viste que muchas veces llegás cansado y no tenés ganas de cocinarte y te haces una milanesa, aceite, vuelta y vuelta. Y es lo que así nos solemos mal alimentar, porque en el apuro terminamos cocinando algo a las apuras. Y lo mismo hacemos con el espíritu. Llegamos cansados, no tenemos fuerzas, tenemos la mente llena de cosas, queremos despejarnos, prendemos un programa de televisión o ponemos una serie, una novela, lo que sea para despejarnos, para olvidarnos de todo lo que pasó en el día, y queremos con eso disociar de la realidad y olvidarnos de todos los problemas por un rato. Y nos olvidamos de alimentar y saciar el espíritu con la presencia de Dios. Y lo que ahora estás comiendo, metafóricamente hablando, en base a la palabra de Dios, la palabra de Dios de la que ahora te estás alimentando, no te sirve para mañana. Te alimenta hoy, pero lo que yo te pueda predicar ahora no te sirve para mañana. Mañana tenés que volver a recurrir a la presencia de Dios por tus propios medios, volver a buscarle y volver a alimentarte de la presencia de Dios. Porque tu espíritu se va a morir de hambre. Y no te das cuenta cuando la presencia de Dios empieza a faltarte, hasta que te encontrás en medio de un desierto clamando: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y muchas veces Dios nos tiene que llevar al desierto para hacernos ver nuestro hambre, nuestra sed,
por su presencia, para hacernos ver que nuestro hambre y nuestra sed es por su presencia. Todos los días tenemos que volver a alimentarnos de la presencia de Dios. Por eso muchas veces nos sentimos cansados, abatidos, afanados, sin fuerza. Y queremos volver a buscar a Dios, y queremos volver a orar, y queremos volver a encontrarnos con la presencia de Dios, pero ni siquiera tenemos fuerzas para orar. Estamos desconectados, estamos apagados, inclusive hasta perdimos el hambre y la sed por la presencia de Dios. E insisto, desde acá se ve todo, y se ve el que está orando y cantando, y se ve el que parece que ni siquiera vino a la reunión, el que parece que perdió ese hambre, ese fulgor por la presencia de Dios, ese deseo por la presencia de Dios, esa sed por la presencia de Dios. Muchas veces el cansancio, el desgaste, el afán, la ansiedad hacen que perdamos el hambre y la sed por la presencia de Dios y dejamos de buscarle, dejamos de orar, dejamos de interceder, de leer su palabra, de recordar su palabra. Y es necesario que volvamos a ser como niños para entrar en el reino de los cielos, para escuchar su palabra sin razonamiento, sin cuestionamiento, para estar dispuesto a recibir cualquier cosa que Él nos quiera hablar. Porque muchas veces, producto de nuestros paradigmas, de nuestra incredulidad, de nuestra estrechez mental, limitamos lo que Dios pueda llegar a decirnos. Dios te quiere hablar, pero Dios te va a hablar conforme a tu fe. Y muchas veces estamos tan ensimismados en la realidad, en la adversidad, en la circunstancia, y lo decía hoy, que Dios no te puede hablar porque no estás dispuesto a escuchar lo que Dios te quiere decir. Y muchas veces queremos que Dios nos hable, pero lo limitamos porque estamos enfocados, ensimismados en la realidad. Pero no, ¿y cómo Dios va a hacer esto? Entonces Dios no te puede hablar. Si estás tan ensimismado en tu realidad, en lo que te está pasando, Dios no te puede hablar. Ahora, si dispones tu corazón a entender y humillarte en presencia de tu Dios como lo hizo Daniel, es ahí cuando Dios puede traer una palabra que puede, aunque tu realidad diga totalmente lo contrario a lo que Dios te quiere decir, Dios te puede hablar y esa palabra se puede cumplir. Pero Dios te habla conforme a tu fe, a tus expectativas. Por eso es necesario, como hizo Abraham, salir de la tienda, mirar el firmamento, contar las estrellas. ¿Las podés contar? No. Así de grande es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero mientras te mantengas encerrado en la tienda y no te atrevas a ver más allá, no te atrevas a visionar, a imaginar, a soñar más allá de lo que Dios te puede y quiere decir y hacer con tu vida, Dios muchas veces no habla. Y nos terminamos muriendo de hambre, nos terminamos muriendo de sed por la presencia de Dios, nos terminamos apagando. El fuego del don de Dios se termina apagando en nuestros corazones porque no lo cuidamos, porque no lo encendemos, porque no lo avivamos. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Todos los días tenés que volver a alimentarte de la presencia de la palabra de Dios para ver tu gloria y tu poder. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y me encanta como dice, también medita en cómo Dios ha sido su socorro. Medita, y como les decía hoy, me encanta cuando Jeremías también dice, esto recapacitaré en mi corazón, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, no hemos desfallecido, porque grande es su fidelidad. Pero muchas veces no podemos ver esa misericordia y esa fidelidad, justamente producto de estar ensimismados en nuestra realidad, en nuestra adversidad, en nuestra circunstancia. Y es necesario que volvamos a recapacitar. David podría haberse encerrado en la realidad de que estaba en el medio del desierto, de que se estaba muriendo de hambre, de que no tenía sed. Sin embargo, en medio del desierto, en medio del hambre, de la sed que estaba padeciendo, soportando, David comienza a levantar alabanza a Dios, al igual que los hijos de Coré comienzan a levantar alabanza a Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía en medio del desierto. En lugar de maldecir por la realidad que estaba atravesando, de que no tenía ni para comer ni para beber, de que estaba en el medio del frío o del calor del desierto, comenzó a alabar a Dios. Comenzó, inclusive dice, ha sido mi socorro.
Y en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas me regocijaré. Es más que poético. Porque estaba en el medio del desierto, con el sol que parte la tierra. A la noche un frío helado. Y dice, en la sombra de tus alas me gozaré. Aún en el desierto me puedo gozar meditando en tu fidelidad, en que vos sos mi sustento. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y aún en el Salmo 42, que leíamos recién, también habla de cómo le buscaba inclusive en medio del insomnio, durante las madrugadas, durante las vigilias de la noche, al no poder dormir. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Aún en las vigilias de la noche, cuando no podían dormir, cuando el problema, la adversidad, la circunstancia del momento les producía un insomnio que no podían concebir el sueño, aprovecharon ese momento para meditar en la fidelidad de Dios y alabar su nombre y bendecir su nombre. ¿Y cuántas veces nos sucede esto? Y en lugar de ensimismarnos en nuestra realidad, aprovechar ese momento de incertidumbre para meditar en su fidelidad, en que Él nos sostiene, en que Él nos sustenta, en que Él nos ampara, en que Él nos vivifica. Ahora la pregunta es, ¿tu espíritu está realmente alimentado de la palabra, de la presencia de Dios? ¿O es necesario que vuelvas a meditar y a alimentarte de Él cada día, a buscar? ¿Perdiste el hambre, la sed por la presencia de Dios? ¿Perdiste el hambre, la sed por la presencia de Dios? Porque muchas veces Él nos tiene que conducir a un desierto para hacernos ver que no podemos saciar ese hambre con comida chatarra, con frituras, hablando metafóricamente. Porque lamentablemente tendemos a querer saciar ese hambre con cosas que no nos llenan. Así como tenemos la costumbre de querer engañar al estómago con mate, con harina, con lo que venga, en lugar de nutrir nuestro cuerpo saludablemente. Con el espíritu lamentablemente también tendemos a hacer lo mismo. Tendemos a querer alimentar ese vacío, a querer saciar ese hambre, esa sed, que en realidad es por la presencia de Dios, con cosas que no nos llenan, con cosas que no nos sacian. Y ponemos películas y ponemos series y ponemos programas de televisión y vamos a las redes sociales y nos relacionamos con gente que no nos aporta nada positivo, en lugar de saciarnos con la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que esté mal, ni mirar programas de televisión, ni mirar series, ni mirar películas, ni juntarnos con amigos. No estoy diciendo que esté mal. Pero cuando reemplazamos la búsqueda de la presencia de Dios y en lugar de alimentarnos de la presencia de Dios, nos alimentamos con cosas que no nos sacian. Un día nos encontramos en un desierto que dice la palabra de Dios, callaré de amor. Y dice la palabra de Dios, yo la llevaré al desierto y hablaré directamente a su corazón. Muchas veces Dios nos tiene que conducir a un desierto y muchas veces tiene que callar de amor, para que nos demos cuenta de que nuestro verdadero hambre es por la presencia de Dios, que nuestra verdadera sed es por la presencia de Dios, que es a Él a quien tenemos que volver a buscarle, como niños, volver a ser como niños. Y acerca de esto, en Juan capítulo 4, yo se los leo, dice que Jesús entró a una ciudad llamada Samaria, a ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo,
Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed jamás, ni venga acá a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahora hago mención a esta palabra por cómo la connotación que tiene esta palabra. Jesús en el medio del desierto, esta mujer viene a sacar agua del pozo. Jesús le dice: dame de beber. Y esta mujer se sorprende de cómo Jesús le habla. Sabiendo que era una mujer samaritana, sabiendo que judíos samaritanos no se hablaban entre sí. Y aún Jesús conociendo en su don de profecía, conociendo lo que esta mujer había vivido. Eso nos habla de la gracia de Dios, de cómo aún Dios, conociendo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, Dios aún así nos ama y nos busca. Dame de beber. Y esta mujer, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, de quien te habla, tú le pedirías: dame de beber. Y saltaría de ti un río que salte para vida eterna. Y no tendrías sed jamás. Y es la mujer ahora la que le pide: dame de beber de ese río. Y ahí es cuando Jesús le revela todo lo que había hecho. Porque esta mujer buscaba saciarse justamente con cosas que no la saciaban. Buscaba saciarse con relaciones que no la saciaban. Y Jesús conoció esto y le revela esto. Y Jesús nos conoce y sabe cómo muchas veces tendemos a querer saciarnos con cosas que no nos sacian. En lugar de enfocar nuestro hambre y nuestra sed en la presencia de Dios, tendemos a querer saciarnos con cosas que no nos sacian. Y muchas veces Dios nos tiene que conducir a un desierto para hacernos notar esto, para que volvamos a buscarle a Él, para que volvamos a encontrarnos con Él y saber que solo bebiendo de su río no tendremos sed jamás. Muchas veces Dios nos lleva al desierto justamente para que nos encontremos con Él, porque es ahí donde surgen los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahora, me sorprende cómo Jesús le dice: dame de beber. Cómo es Jesús primero el que le pide agua a esta mujer y se acerca a esta mujer. Es Jesús siempre el que toma la iniciativa de buscarnos. Es Jesús siempre el que toma la iniciativa de acercarse a nuestras vidas. Y lo que Él está esperando es que simplemente levantemos nuestro clamor, nuestra adoración, así como lo hicieron los salmistas en el desierto. Clama por ti, oh Dios, el alma mía, que levantemos nuestro clamor, nuestra adoración por su presencia. Porque muchas veces somos nosotros los que limitamos a la presencia de Dios. Esta mujer dijo: Señor, ¿cómo me vas a hablar siendo yo mujer samaritana, siendo tú judío? Que no solo que no se hablan entre sí, sino que Jesús, siendo hombre, estaba solo con una mujer. Los discípulos vinieron, se pensaron cualquier cosa. ¿Cómo? Y muchas veces nosotros limitamos la manifestación de la presencia de Dios por nuestros propios paradigmas.
por nuestra propia incredulidad. Esta mujer estaba limitando lo que Jesús quería revelarle por los propios paradigmas que heredaban de sus antepasados, como no se hablaban entre sí. Y muchas veces tendemos a tener esa costumbre de limitar lo que Dios quiere hablar, quiere decirnos, producto, como decía hoy, de nuestro cansancio. Estamos tan cansados que no estamos dispuestos a recibir lo que Dios quiere hablarnos. Estamos tan afanados, tan turbados con lo que nos está pasando. Hay tanta ansiedad, tanto afán por lo que nos está pasando, tanta preocupación, que limitamos lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y Dios quiere darnos de beber de ese río que salte para vida eterna. Y me encanta cómo Jesús le revela lo que había hecho, porque al revelarle lo que había hecho, hizo que esta mujer creyera en lo que Jesús estaba haciendo. Y fue y predicó acerca de cómo Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. Esta mujer automáticamente, en ese momento, soltó todo, fue a la ciudad y comenzó a predicar acerca de un Jesús, un Cristo que le había revelado todo lo que ella había hecho. Y todos comenzaron a acercarse a ese Jesús que estaba en ese momento en el desierto. Y dice que comenzaron a creer por la palabra de esa mujer, pero cuando se encontraron con Jesús comenzaron a ver la manifestación de Cristo. Y comenzaron a creer ya no solo por la palabra de esta mujer, sino porque lo comenzaron a ver con sus propios ojos lo que estaba haciendo. Y muchas veces Dios conoce lo que pasaste, Dios conoce lo que te tocó vivir, Dios conoce lo que te tocó pasar. Dios lo conoce, no pasa desapercibido delante de su presencia. Dios lo conoce. Yo, como les contaba hoy acerca de mi infancia, cuando me veo a los 12 años, no veo un niño. Hoy veo a un nene de 12 años y valga la redundancia, literalmente veo un niño, pero yo me recuerdo bastante maduro, bastante consciente para la edad que tenía. Y estaba atravesando por una situación que venía pasando hace un par de años ya, en la que sentía que había perdido ese hambre, esa sed por la presencia de Dios, producto de la preadolescencia, de las distintas cosas que pasa cualquier niño a esa edad. Ya no era ese niño que llegaba a la iglesia y se derramaba en la presencia de Dios, ya no era ese niño que lloraba moco tendido por la presencia de Dios. Había perdido ese hambre, esa sed por la presencia de Dios. Hasta que un día, a los 12 años, un viernes a la noche, y ya lo he contado en otras ocasiones, se me ocurrió, se me prendió la lamparita de ir a orar, de volver a buscar la presencia de Dios. Pero no sentía la presencia de Dios, no lo sentía. Y el único lugar privado que había en la casa era el baño, así que me había encerrado en el baño y había, intentando orar para estar solo, para estar tranquilo, me había encerrado un rato en el baño, y cuando voy a orar, yo tenía un modelo de oración, una estructura de oración que era agradecerle a Dios, pedir perdón a Dios por todos los pecados y pedirle a Dios lo que necesitaba. Ese era mi modelo de oración. Cuando voy a orar, no sentía que Dios estuviera escuchándome. De hecho, me sentía ridículo por sentir que estaba hablando solo. Así que dije amén y me fui. Le pedí a Dios lo que necesitaba y dije amén y me fui. Eso fue un viernes por la noche. Ese mismo fin de semana, justamente venía un predicador invitado de Rosario a orar y a predicar, perdón. Y al final de la prédica, este predicador comienza a llamar y dice: ¿dónde está Estanislao? ¿Hay algún Estanislao acá? Comienza a buscar, me acerco y este predicador responde a la oración que yo había hecho 2 días antes, esa oración que yo creía que a Dios no le había interesado y que Dios no había escuchado. Y fue ahí cuando experimenté mi primer encuentro con la presencia de Dios, que cambió mi vida, porque si dije con 1 minuto de oración Dios puede hacer esto, ¿cuánto más puede hacer con una vida de oración? Y desde ese momento no dejé de buscarle, no dejé de orar, no dejé de adorar. Ahí conocí la presencia de Dios, ahí dejé de ser cristiano por educación y comencé a ser cristiano por convicción, porque ahí tuve mi propio encuentro con la presencia de Dios. Y el hambre en más de una ocasión amainó, decreció, altibajos, he dejado de orar, he vuelto a orar. Ya pasaron
12, 13 años de aquella experiencia, de aquel primer encuentro. Pero nunca más dejé de buscar la presencia de Dios. No concibo mi vida sin buscar la presencia de Dios. Y me frustra y me enoja cuando paso un día sin poder acercarme a la presencia de Dios. Porque inclusive en la adolescencia, con los distintos errores que pude haber llegado a cometer, en más de una ocasión me he enfriado, en más de una ocasión periódicamente he dejado de buscarle. Y he visto las consecuencias de dejar de buscar la presencia de Dios. Y Dios ha tratado con mi vida, si bien tengo 25 años, sé que soy joven, Dios ha tratado con mi vida, pero a mis 25 años no concibo mi vida sin la presencia de Dios. Y lo que me encanta de esa experiencia que les conté cuando tenía 12 años, es que así como a esta mujer Jesús le había revelado todo lo que había hecho, y eso bastó para que esta mujer creyera en la palabra de Jesús. El que Dios haya revelado a mi corazón lo que había hecho, lo que le había pedido 2 días antes, también me bastó para conocer que nada pasa desapercibido delante de su presencia, nada. Nada pasa desapercibido delante de Él. Ninguna oración que hayas hecho es en vano. Ningún clamor que hayas levantado delante de la presencia de Dios es en vano. Toda oración es recibida delante de su presencia. Y puede que a lo mejor ahora te encuentres en un desierto y tengas hambre y sed por su presencia. Tengas hambre y sed por su presencia. Pero te puedo asegurar que la respuesta a tu oración viene. Muchas veces es necesario que Él nos lleve a un desierto. Y muchas veces es necesario que Él nos ponga en ayunas y que nos haga pasar hambre y que nos haga pasar sed para darnos cuenta de nuestra necesidad por la presencia de Dios. Para darnos cuenta de nuestra necesidad de su palabra. Para darnos cuenta de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces es necesario que Dios nos lleve a un desierto, porque de otra manera muy probablemente no le buscaríamos. Muy probablemente no abriríamos nuestros corazones a recibir lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere decirnos. Entonces muchas veces no le escuchamos, entonces está bien, Dios nos hace pasar hambre. Dios nos hace pasar sed, hablando espiritualmente, para que volvamos a notar nuestra necesidad de la presencia de Dios. Y Él quiere volver a derramar hambre en tu corazón, pero un hambre insaciable por su presencia. De manera que todos los días vuelvas a recurrir a la presencia de Dios, para que todos los días te vuelvas a alimentar de la presencia de Dios. Los discípulos habían ido a buscar comida mientras que Jesús estaba en el desierto y se encuentra con esta mujer. Y cuando los discípulos vuelven y se encuentran a Jesús hablando con esta mujer, le ofrecen pan. Y Jesús le dice: mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Porque muchas veces buscamos saciarnos con cosas que no nos sacian. Y Dios nos quiere mostrar que lo que verdaderamente nos sacia, nos satisface, lo que verdaderamente nos llena es el volver a la voluntad de Dios, el volver a buscarle a Él, el volver a escuchar su palabra, el volver a tener corazones hambrientos, sedientos, apasionados por su presencia. Apasionados por la presencia de Dios. Iglesia, Dios va a hacer cosas grandes con la iglesia y con tu vida, pero es necesario que vuelvas a recuperar esas expectativas, ese hambre por la presencia de Dios. Nos ponemos de pie. Es necesario, para que Dios haga cosas grandes, que Dios va a hacer cosas grandes, que recuperemos ese hambre y esa sed por la presencia de Dios. Y muchas veces Dios está ahí aguardando a manifestarse, queriendo manifestar su poder, milagros, prodigios, maravillas, pero producto de la situación que hemos atravesado. Hemos perdido ese hambre, esa sed, esas expectativas por la presencia de Dios. Y Dios no puede hablar, Dios no puede manifestar su poder hasta que la iglesia se levante y arrebate el reino de los cielos, que sufre violencia por causa de los valientes que lo arrebatan, que están dispuestos a creer. Y si crees, verás la gloria de Dios tan solo creyendo, tan solo creyendo. El problema es que muchas veces nos acostumbramos al desierto, nos acostumbramos a alimentarnos con cualquier cosa y perdemos el hambre por la presencia de Dios y perdemos la sed por la presencia de Dios. Y comemos cosas que no nos sacian y recurrimos a cosas que no nos llenan, que no nos nutren.
Y Dios quiere darte de beber de su río de agua eterna, de agua de vida, que salte para vida eterna. Quiere darte de su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque tu comida es hacer la voluntad del que te envió, del Padre. Tu comida está en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que verdaderamente te sacia, te llena. Eso es lo que verdaderamente le da sentido a tu vida. Eso es lo que verdaderamente te completa. El volver a alimentarte de Él. Él quiere volver a encender ese hambre. Él te quiere llenar con su presencia. Pero probablemente te lleve primero a un desierto para hacerte ver el hambre y la sed por su presencia, para que le vuelvas a buscar. Muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones. Muchas veces Dios no nos da la respuesta que esperamos, porque Él está instándonos y conduciéndonos a volver a buscarle en espíritu y en verdad. A volver a adorarle en espíritu y en verdad. Por eso Dios permite el hambre, permite la sed, para que le volvamos a buscar, para que volvamos a ser dependientes de Él y de su presencia, y dejemos de buscar cosas que no nos sacian. Dejemos de querer llenarnos con cosas que no nos nutren, que nos llenan pero no nos nutren. Que volvamos a buscar su presencia, que volvamos a buscar su palabra, que volvamos a leer, a orar su palabra, sabiendo que es la palabra de Dios la que nos sustenta, la que nos levanta, la que nos fortalece, la que nos vivifica, la que nos anima, aún en medio del desierto, de la adversidad, de la crisis, de las circunstancias. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso Él hoy vuelve a derramar hambre y sed sobre tu vida.